y cómo, por ejemplo, aplicar un plan de lucha anticorrupción cuando vemos que la justicia tiene precio, cuando vemos que los organismos de control se hacen de la vista gorda y cosas del pasado que no debieron haberse hecho, resulta que después de un año, 2 años, dicen, ay, nos equivocamos en tal decisión. ¿Cómo enfrenta la corrupción la sociedad si este es un tema de valores? Y son justamente esos, los valores los que se están perdiendo en la sociedad, los que realmente nos contaminan y vemos todo lo que pasa a nivel judicial, a nivel político. Desde luego que sí. Lo que usted señala es muy importante porque no se trata solamente de la acción de respuesta frente a la corruptela, que de por sí es importante, desde luego que sí, pero creo que hay que en el camino ir estableciendo para el mediano y largo plazo otros elementos. La sociedad no se vuelve como la conocemos hoy o ciertos segmentos de la sociedad permeable a ser tomada por por la delincuencia para ser utilizada en la corruptela, así porque así. Hay factores estructurales, hay una economía social que empobrece a las poblaciones, a las familias, a los individuos que son presas fácilmente de la corruptela, hay una carencia de formación en valores, no hay educación, los chicos de la calle en los barrios periféricos del país no tienen acceso, de tal manera que si bien estos elementos que yo acabo de señalar no son de un día al otro, hay que iniciar en esta tarea, hay que enfrentar lo que significa el conflicto de este momento, pero hay que tomar también los resguardos necesarios para precaver para que la sociedad no siga en una espiral en donde solamente los detenidos y los presos pueden dar cuenta de una instantánea, de un momento determinado, pero los factores que conducen a la delincuencia de cualquier naturaleza, pues evidentemente siguen siendo intocados. Y un hecho final sobre lo que usted acaba de comentar y de lo que estamos conversando. También los valores éticos deben llegar a los sectores privados, porque no habría delincuencia y no habría sobreprecios, por ejemplo, o no habría relaciones colusorias si es que en la empresa privada también hubiese, en muchos sectores de la empresa privada, no quiero generalizar en modo alguno, no hubiese una conducta de acercamiento a aquellos que les van a dar beneficios en la compra de cualquier elemento. Allí hay varios temas como los que acabo de señalar que todavía están por afectarse, atacarse, y que es un asunto de largo aliento, eso sí es evidente, de tal manera que hay que promover un sistema nacional anticorrupción que no solamente sea el represivo que es necesario en un momento dado, sino que sea aquel que va construyendo en el mediano tiempo bases distintas para que la ciudadanía se sustente en valores éticos y morales fundamentales para la construcción de un nuevo proyecto de país. Perfecto. Hablando con Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción. Qué gusto saludarlo, Germán. Le saludo Eduardo Mendoza. Yo quiero hacerle una consulta en específico y es por los temas, pues, yo sé que quizás no se introduce mucho, pues no se habla mucho de esto de aquí, pero los temas de hoy en día, pues de los crímenes contra los derechos humanos que puedan llegarse a cometer por parte de los diferentes gobiernos que han venido, pues han venido estando aquí dentro del Ecuador. Yo consulto, doctor, ¿qué va a hacer la Comisión Anticorrupción respecto del tema? Y pues al mismo tiempo también el momento que pues se introducen estos crímenes de derechos humanos que pueden llegar a suceder, que están sucediendo también, porque los podemos ver, existe lo que se llama el tema de pues la corrupción institucionalizada dentro del sector público, ¿ok? Que deviene pues también, porque que ahí mismo va. Cuéntenos un poquito qué se va a plantear, qué se quiere plantear, qué se quiere realizar respecto del tema. Porque lo estamos viendo justamente en uno de los casos más terribles que ha tenido la historia del Ecuador, pues que es el que acabamos de ver, el caso Metástasis. Cuéntenos un poco. ¿Cómo está? Un saludo cordial, Eduardo. Mire, eh, hay que generar acciones que no violenten derechos fundamentales, eso también es cierto, pero hay que ser enérgicos y hay que tener una compostura que signifique demostrar que hay un poder que está dispuesto a enfrentar la descomposición.
Pero hay que ser enérgicos con todos. Hay que tener una postura de confrontación con aquellos que, por ejemplo, en la función judicial se someten con facilidad a los propósitos de la delincuencia y que por lo tanto forman parte de ella. Creo que el país exige ese tipo de comportamientos, no es interferir en las otras funciones del Estado, pero hay que mirar el panorama en su conjunto para no responsabilizar a unos y olvidarnos de otros. El tema de la función judicial ha sido muy grave desde hace mucho tiempo atrás. Jueces de alquiler, abogados de alquiler, dictámenes hechos a la medida de aquellos que han delinquido, y esto debe enfrentar no solamente una u otra función del Estado, sino el ciudadano común y corriente. Ese es el rol de la Comisión Nacional Anticorrupción, que sin recursos de ninguna naturaleza, ni públicos ni privados, hace lo que le corresponde hasta donde puede, porque ustedes se imaginarán que sin oficinas, sin secretarias, etcétera, no podemos funcionar sino con el ritmo que nos hemos impuesto como una conducta de ética frente a lo que significa las responsabilidades frente al país. Pero la acción de veeduría y de Contraloría Social no es solamente la Comisión Nacional Anticorrupción, es la prensa, son los medios de comunicación, son los sectores sociales, somos los individuos que debemos asumir un comportamiento de confrontación y no solamente ser espectadores de un drama que conmueve al país. Pero yo insisto, es un drama que hoy se ha agudizado, pero que desde hace muchísimo tiempo estuvo allí y que hay que ponerle punto porque el país no da para más y porque la sociedad ecuatoriana exige que se mejoren todos los vértices de la conformación de esta realidad para que no se atraviesen líneas paralelas que pueden destruir a lo que significa el Estado ecuatoriano. De tal manera que es una tarea colectiva y es una tarea en donde hay que cumplir también, a pesar de la represión, cierta conducta o la conducta adecuada de respeto a aquellos que, habiendo delinquido, tienen el derecho a la defensa, pero no hay que ser permisibles y menos de entrar al juego de lo que significa una especie de un juego perverso que significa no posibilitar que la sociedad exija a estos grupos el que rindan cuentas. Perfecto, doctor. Ahora, quiero hacerle una consulta más, y es respecto a la educación, porque la verdad sucede mucho al día de hoy y pasa bastante. Es este tema de pues, lo que llama pues, el famoso sociólogo, ¿cómo se llamaba? Justamente el famoso sociólogo Bauman. Bauman señala el tema de la modernidad líquida. La modernidad líquida pues que hace pues que la gente quiera llegar rápidamente en etapas jóvenes a ser millonario, a tener dinero y a enaltecer pues ¿cómo le puedo decir? Estas personas, más que influencia, porque aquí me dice Wendy, influencia, a estas personas que llegan rápido al dinero, a la facilidad económica y pues sin importar cualquier acto de corrupción o cualquier acción justamente y esta ponderación pues al tener, al ser más millonario, etcétera, etcétera, etcétera y genera en la sociedad pues esto es como le digo, esta modernidad líquida, esta nueva modernidad líquida que se está presentando. ¿Qué tan importante es que los colegios comiencen a tomar, los colegios y las escuelas, porque la educación en esto aquí es importante, a dejar atrás este tipo de sociedad que plantea el mismo Bauman, que al día de hoy se está viviendo en toda parte del mundo, ¿ok? Y comenzar a traer pues un tema un poquito más social, un poquito más recordando los valores sociales, porque de ahí es donde viene el tema de la corrupción, si mal no me equivoco, viene después de esta modernidad líquida, pues que como le digo, enaltece pues a delincuentes, a asesinos, a ladrones, etcétera, 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 personas que cometen bastantes acciones malas y por el hecho de tener dinero, pues terminan realizando, pues, siendo ponderados dentro de las mismas redes sociales y pues dentro de la misma educación, porque la gente dice, bueno, pues mientras más tengo, mejor soy. Cuéntenme. Está en silencio. Sí, discúlpeme. Lo que usted dice es así.
Pero no solamente es el hecho de querer acumular fortunas lo más rápido posible, sino que para llegar a ese punto se han dado factores estructurales en la sociedad, no solo en ecuatoriana, sino en cualquier lugar. Estos fenómenos son, por ejemplo, haber dado por terminado el debate de las doctrinas y de los comportamientos políticos e ideológicos. Entonces, como no hay doctrinas aparentemente, como no hay visiones ideológicas, como no hay un pensamiento crítico que se confronte con la realidad, ocurre que se aplana la mentalidad de los sujetos y lo que miramos es simple y llanamente, o miran las gentes, cómo lograr ventajas económicas para llegar a estatus y a niveles que son propios de los grupos hegemónicos en el poder o de los grupos hegemónicos sociales. Y entonces los jóvenes fundamentalmente aspiran a estas comodidades de manera rápida y de manera absoluta. Y entonces se construyen paradigmas de querer poseer riquezas y fortunas mientras más rápido y mejor y sin importar el camino. Entonces allí se vuelve indispensable no solamente un fenómeno de ética y de comportamiento moral y de aprendizaje sobre normas elementales de conducta de los seres humanos, sino también confrontación ideológica y de pensamiento en quienes construyen un proyecto político. Comprender que las elecciones no han de ser solamente para obtener un cargo y desde el cargo asaltar recursos del país, sino que ha de ser un proceso, un mecanismo para que las diversas vertientes del pensamiento humano puedan expresarte una posición frente a un tema determinado. Ese debate ha desaparecido. Y claro, los jóvenes particularmente están en un mundo en el cual se buscan las facilidades de alcanzar logros y ventajas. Esto tiene que frenarse desde un debate y desde una concientización y racionalización de los hechos concretos de las sociedades. Esto es importante. Y por eso es que nosotros, por ejemplo, hemos señalado desde hace algún tiempo, hicimos gestiones en el propio Ministerio de Educación para que ejes transversales fundamentales como la formación en valores, en todos los niveles de la educación, no solamente en los chicos de preprimaria, primaria o secundaria, sino en la propia universidad, sean valores que se sustenten como elementos proactivos en la conformación de los individuos, en la mentalidad y en el comportamiento de los sujetos. Si eso se lograra, evidentemente vamos a tener una circunstancia distinta. Si es que la propia sociedad consumista tuviese un discurso distinto sobre lo que significan los valores, también habrían ejes comparativos diversos. Pero una sociedad consumista lo que hace es levantar una propuesta ideológica para que la gente, aplanada en su concepción, en su mentalidad, llegue al consumismo, y para llegar al consumismo se requieren recursos y para tener recursos no importa el camino. Esos son los factores que hay que debatirlos y no solamente es un debate de un hecho que es evidente, sino que es un debate sobre la estructuración de la sociedad. Y al debatir sobre la estructura de la sociedad, entramos al debate filosófico, académico, epistémico de las realidades concretas de un momento determinado de nuestros países. No es nada complejo de lo que yo estoy señalando, simplemente es una radiografía de cómo las sociedades fueron modificándose, porque así les da interesa a algunos sectores también de las economías que funcionan entre ellas en el gran mercado internacional y en el gran mercado mundial. Doctor Rodas, ¿cómo le va? Buenas tardes. Luisa Delgadillo le saluda. Un gusto. Rápidamente y en honor al tiempo, un par de temas muy puntuales. Voy con el primero. Sus comentarios en torno a los comentarios en contra de detractores de lo que fue el viaje de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, de gira de 9 días por Estados Unidos y Asia para hablar con migrantes del voto en el exterior. Para financiar el viaje, destaca la prensa, se tomaron $2.700 de la partida de bienes del Consejo Nacional Electoral para ponerlos en la de viáticos que apenas tenía $1.000. Hay cuestionamientos por el uso de estos fondos públicos y obviamente esos detractores tendrán que probarlo. ¿Qué opina usted? Qué gusto verla y buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Mire, la Comisión Nacional Anticorrupción emitió un comunicado público el día de ayer. Señaló que es importante que los organismos de control actúen sobre estos casos, porque no importa el monto y el valor, si son 2.000 o 3.000 o 5.000 dólares, pero es evidente que se produce un desplazamiento modificando un presupuesto y para ir a lugares en los cuales muchos de estos países ni siquiera tienen un votante ecuatoriano, uno. Hay cero en algunas latitudes. En segundo lugar, este es un desplazamiento que coincide con un feriado, de tal manera que es clarísimo en la intención. Tercero, yo no sé qué pueda ir a enseñar la presidenta del Consejo Nacional Electoral en otras sociedades en donde la democracia inclusive tiene otras connotaciones, otros procedimientos. Está clarísimo que este es el aprovechamiento de una manera burda de un cargo, por lo menos es una forma inadecuada, por lo menos inadecuada e irregular de utilizar esa función para un viaje de turismo. Los viajes de turismo electoral normalmente suelen funcionar así. Viajan en tropel un grupo de gentes a un proceso electoral y todos dan cuenta que ese proceso ha sido una maravilla. Luego les invitan y dan cuenta de que el proceso electoral en otro lugar ha sido igualmente perfecto. Se generan redes de invitaciones y se preparan este tipo de circunstancias con fondos públicos del país y nos pretenden decir que esta es un desplazamiento de carácter administrativo y de trabajo. Yo creo que el país debe exigir, no que nos cuenten historias falsas de estos desplazamientos, sino debe exigir respuestas aclaratorias primero y sobre todo debe existir la absoluta ponderación en quienes hemos cuestionado también para llegar a formular un propósito que es el siguiente. Este es el caso evidente que no se puede hacer nada frente a personas que tienen esta conducta porque desgraciadamente como estamos en proceso electoral, todo aquello que significa cuestionar un comportamiento inadecuado de los actores, en este caso del Consejo Electoral, supuestamente violenta el orden electoral. Y con esa historia no hicieron caso, por ejemplo, a la determinación que estableció la Contraloría General del Estado hace varios años para que se modifique el sistema de conteo de votos. Esa fue una obligación, fue un criterio dado por la Contraloría. Pero la Contraloría no puede ni siquiera entrar a ver si es que se recogió o no ese criterio, porque como están en proceso electoral, este control entonces aparentemente o lo hacen aparecer como que pone en circunstancias gravísimas Doctor, a la realidad electoral. Concluyo con esta idea. Con este criterio pueden asaltar, pueden delinquir, pueden hacer cualquier cosa y no se puede decir nada porque se afecta el proceso electoral. Pero yo creo que el país está clarísimo que un viaje de vacaciones no puede ser endosado como una acción de arduo trabajo. Eso es evidente y eso queda ya en la conciencia de quien dirige el Consejo Electoral. doctor, en un minuto, y aprecio y voy a valorar su capacidad de síntesis, porque hay distintas formas de corrupción o de pretender cometer actos de corrupción. ¿Qué comentario le merece lo que ha pasado en la Asamblea cuando se buscaría, sobre pretexto de combatir la delincuencia, de acuerdo a lo que dicen algunos integrantes del Poder Legislativo, pretender dar impunidad a quienes tienen sentencia por temas penales? La corrupción no solamente es llevarse el dinero en los bolsillos, la corrupción tiene muchas máscaras. Una de ellas hemos desentrañado con este viaje de turismo de la presidenta del Consejo Electoral y otro es con el que usted acaba de señalar, protegerse los corruptos entre sí para que en el fondo campee la impunidad. Gracias de mi parte. Compañeros, buenas tardes. Noches ya. Gracias. Sí. Un Gracias, gusto. gracias Luisa, gracias al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción por haber estado con nosotros.
Habrá oportunidades para seguir conversando próximamente. Bueno, llegamos a la parte final también, Luisa y Nos Eduardo. vamos. Así es. Luisa, buenas noches. Al doctor también, Leonidas, y a todos nuestros amigos oyentes, gracias por siempre estar en la sintonía de la 98.9 FM aquí en I99, que buena radio. Será hasta el día de mañana, 6 en punto de la mañana. Hoy a las 9 de la noche tenemos una interesante entrevista, así que no se la pierdan. Diálogo Diálogo nocturno. nocturno. Un abrazo. Buenas noches, hasta mañana. Un abrazo, gracias. Buenas noches a todos, un saludo.